Seguimos con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Habíamos señalado que la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden está dada por la siguiente expresión. I igual a I sub 0 más I sub P. I sub 0, la solución de la ecuación homogénea asociada que ya habíamos visto en el video anterior. La solución I sub P, solución particular de la ecuación dada, se obtiene empleando la siguiente fórmula. I sub P igual a C sub 1 de X por I sub 1 más C sub 2 de X por I sub 2, donde I1 e I sub 2 son las soluciones particulares de la homogénea, de la ecuación homogénea asociada. C sub 1 y C sub 2 de X se obtienen utilizando las fórmulas de Lagrange. La fórmula para C sub 1 de X y la fórmula para C sub 2 de X. A manera de ejemplo vamos a resolver esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial con función perturbadora del que se sabe que I igual a X es una solución particular de la homogénea asociada. Planteamos la solución. Antes que nada, dividimos toda la ecuación por 1 más X cuadrado, el factor de la segunda derivada de I. Y nos queda esta ecuación. Aquí, la primera raíz de la homogénea asociada es igual a X. I sub 1 igual a X, su derivada es 1. Y la función P, en este caso, menos 2X sobre 1 más X cuadrado. Vamos a calcular I sub 0, la solución general de la homogénea asociada. Habíamos visto la fórmula para I sub 2. Habíamos deducido ya esta fórmula. Aquí I sub 1 es igual a X y la función P es menos 2X sobre 1 más X cuadrado. Reemplazamos estas expresiones y tenemos la siguiente integral. Puedo integrar el exponente en el numerador, donde el cambio variable obligado es 1 más X cuadrado igual a M, con lo que 2X diferencial X va a ser igual a diferencial M. Y esto nos da un logaritmo como resultado de la integración. E elevado al logaritmo de 1 más X cuadrado queda 1 más X cuadrado. Bueno, aquí separamos para tener integrales inmediatas. Integramos y ya tenemos la expresión para I sub 2. Con esto ya podemos escribir la solución I sub 0. La combinación lineal de I sub 1 e I sub 2. Vamos a obtener ahora la solución particular I sub P de la ecuación dada. La fórmula ya habíamos establecido C sub 1 de X por I sub 1 más C sub 2 de X por I sub 2. C sub 1, tenemos la fórmula. Lo mismo para C sub 2, que en este caso tenemos I sub 1 igual a X, su derivada igual a 1, I sub 2 ya calculado, X cuadrado menos 1, su derivada 2X, y la función perturbadora f de X, 2 sobre 1 más X cuadrado. Voy a resolver el denominador, voy a obtener el denominador de ambas integrales, son iguales. Entonces resuelvo una vez y esto equivale a X cuadrado más 1, el denominador de ambas integrales. Muy bien, C sub 1 de X entonces, I sub 2 por f de X sobre el denominador ya calculado.
Bueno, reordeno esto, recurro a una tabla de integrales y obtengo entonces C sub 1 de x. Planteo C sub 2, la fórmula, y sub 2 por f de x sobre el denominador ya calculado. Simplifico términos. Y en este caso el cambio de variable obligado es x cuadrado más 1 igual a b, con lo que 2x diferencial x va a ser igual a diferencial b. Integral de 1 sobre b al cuadrado entonces. Ya una integral sencilla. Y obtengo C sub 1. Y sub p habíamos dicho C sub 1 por I sub 1 más C sub 2 por I sub 2. Aquí escribo C sub 1, I sub 1, C sub 2, I sub 2. Distributiva para el primer paréntesis. Producto de paréntesis en el segundo sumando. Y aquí hay términos que cancelan. Estos dos términos son iguales de signo contrario. Cancelan. Con esto me queda I sub p igual a esta expresión un poco más sencilla ya. Finalmente, la solución I se escribe como la suma de I sub 0 más I sub p. Y ya tengo la solución general de la ecuación diferencial dada. Vamos a deducir las fórmulas para C sub 1 de x y C sub 2 de x. Considero una ecuación diferencial con función perturbadora. Por comodidad, voy a reescribirlo de la siguiente manera. Aquí P es una función de X, Q también y F también función de X. Continuos en cierto intervalo I. Voy a considerar también dos soluciones linealmente independientes I sub 1 e I sub 2 de la ecuación homogénea asociada a la ecuación diferencial dada. El método, variación de parámetros, intenta obtener una solución particular de la ecuación dado en 1 de la siguiente manera. I sub p igual a C sub 1 de x más I sub 1 de x más C sub 2 de x por I sub 2 de x. ¿Qué manera más compacta y más simple? Vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Evidentemente, si quiero determinar C sub 1 y C sub 2, voy a necesitar dos ecuaciones para calcularlas. Voy a derivar la expresión I sub p. Cada sumando se deriva como un producto. Muy bien. Aquí voy a imponer una condición para las funciones C sub 1 y C sub 2, tal que C' sub 1 por I sub 1 más C' sub 2 por I sub 2 sea igual a 0. Se impone esta condición entonces. Estos dos términos de la expresión derivada de I sub p cancelan, con lo que I sub p nos queda de la siguiente forma. Voy a volver a derivar y obtener la segunda derivada de I sub p. Cada sumando entonces se deriva como un producto, atendiendo de que cada término es función de x. Muy bien. Voy a reemplazar I sub p, su primera derivada, su segunda derivada, en la ecuación dada.
los 4 primeros sumandos para la segunda derivada de y, más p por y', más q por y, todo igualado a la función f de x. Voy a reordenar esto, voy a factorizar c sub 1 en todas las expresiones que aparece c sub 1 y lo mismo con c sub 2. Como i sub 1 e i sub 2 son raíces de la homogénea asociada, entonces los términos que están entre paréntesis son iguales a 0. Este primer paréntesis entonces igual a 0. Lo mismo pasa con el segundo paréntesis. Con esto nos queda la derivada de c sub 1 por la derivada de i sub 1 más la derivada de c sub 2 por la derivada de i sub 2 igual a la función perturbadora f. Muy bien, me concentro en las igualdades 2 y 3. Y con esto formo un sistema de ecuaciones dados por las relaciones 2 y 3. La relación número 2, una relación que habíamos impuesto, y la relación número 3 a la que habíamos arribado. Para resolver este sistema podemos utilizar la regla de Cramer. C' sub 1, una incógnita, y C' sub 2, la segunda incógnita. C' sub 1 igual a delta C' sub 1 sobre delta. Resuelvo los determinantes e integro para obtener la fórmula para C sub 1 de x. Mismo método para C' sub 2. Delta C' sub 2 sobre delta. Desarrollo los determinantes e integro para tener la fórmula de C sub 2. Y estas son fórmulas que ya utilizamos en el ejemplo anterior. Algunos casos particulares para obtener una solución o soluciones particulares de la homogénea asociada a una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a considerar alguna forma de raíces. Por ejemplo, el caso en que la forma de la raíz sea del tipo y igual a x a la n. Voy a tomar la primera derivada, y'. Voy a volver a derivar para escribir y segunda. Y voy a reemplazar estas expresiones en la ecuación diferencial homogénea. Con esto voy a obtener la condición para que la ecuación admita una raíz de la forma y igual a x a la n. Otro caso, y igual a e elevado a la nx. Mismo procedimiento anterior, se obtiene la primera derivada, la segunda derivada, y se reemplaza en la ecuación diferencial homogénea, con lo que se establece la condición para que la ecuación admita una raíz de esta forma. Raíces de la forma y igual a seno de a por x. Mismo procedimiento anterior, se obtiene una primera derivada, una segunda derivada, se reemplaza en la ecuación diferencial homogénea y se establece la condición para que se admita una raíz del tipo y igual a seno de a por x. Un cuarto caso, y igual a coseno de a por x. El procedimiento es muy parecido ya al anterior, se deriva una primera vez, una segunda vez, se reemplaza en la ecuación homogénea
y se obtiene entonces la condición para que la ecuación diferencial homogénea admita una raíz del tipo y igual a a por coseno de x. Un ejemplo, vamos a resolver esta ecuación diferencial con función perturbadora. No hay ningún dato sobre alguna solución particular de la homogénea asociada. Escribimos la ecuación diferencial homogénea asociada. Vamos a probar los casos que habíamos escrito. En nuestro primer caso, y igual a x a la n. La condición. Para nosotros la función p es 3 sobre x negativo. La función q es 3 sobre x cuadrado, que se reemplaza en la condición. Multiplico todo por x cuadrado. Mi primer término queda en x elevado a la n. El segundo también queda término en x a la n. Y el tercero también. Puedo factorizar x a la n. Y como se tiene una igualdad a 0, aquí el paréntesis tiene que ser igual a 0. Porque de manera general, x a la n no tiene por qué ser 0. Bueno, el paréntesis igualado a 0 me da esta ecuación de segundo grado. Planteo la ecuación de segundo grado. Y en este caso se obtienen dos raíces reales y diferentes. Esto me permite escribir dos raíces particulares, i sub 1 e i sub 2. Con esto ya puedo escribir la solución general de la homogénea asociada i sub 0. La combinación lineal de x al cubo y de x. Ahora calculamos una solución particular i sub p. Nuestra fórmula, donde i sub 1 e i sub 2 son las raíces previamente halladas de la homogénea asociada. Esta es la fórmula para c sub 1, la fórmula para c sub 2. I sub 1 es x al cubo, su derivada 3x cuadrado. I sub 2 igual a x, su derivada igual a 1. Y la función perturbadora es 2x menos 1. Voy a calcular de una vez los términos que tengo en los denominadores de las integrales. Y esto resulta menos 2 por x al cubo. Planteo ahora la fórmula para c sub 1 de x. Reordeno y separo en integrales más sencillas y procedo a la integración. Aplico la fórmula para c sub 2. Reemplazo i sub 1, f de x y el denominador. Separo las integrales que son inmediatas y procedo a la integración. Con esto, i sub p resulta ser c sub 1 de x por i sub 1 más c sub 2 de x por i sub 2. La distributiva en ambos corchetes y arriba a esta expresión. Aquí evidentemente hay términos que pueden sumar algebraicamente y puedo reescribir i sub p igual a x al cubo por logaritmo natural de x
más x cuadrado, el resultado de la suma, menos x al cubo sobre 2. Finalmente, puedo escribir la solución y como la suma de y sub 0 e y sub p. Y esta ya es la solución general de la ecuación diferencial dada.